Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir. Ya nos quedan poquitas clases y poquitos versículos del libro de Tercera de Juan, de la carta. ¿Oramos? Sí. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y oramos a ti, clamamos. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que forme nuestra vida, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. Háblanos en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema se llama la hospitalidad y el apoyo a los hermanos. La hospitalidad y el apoyo a los hermanos. Y vamos a ir ahí a Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Bueno, pues la carta fue dirigida a Gayo y pues era muy cercano a Juan. Pero en las otras cartas que escribió el apóstol Juan, tocamos en una clase, hablamos acerca de que no deberían de recibir a todas las personas. Si llegaba alguien con una doctrina equivocada, no lo deberían de recibir. Si no estaban predicando la sana doctrina, no lo deberían de atender, de hospedar. Pero ¿qué con los que realmente son enviados por el Señor? ¿Qué con los que realmente tienen una carga por servir? Bueno, pues a ellos sí debemos de atenderles, sí debemos de hospedarles. Y recordemos también que en aquellos tiempos era una forma como se difundía el Evangelio, y también habían reglas para todos los predicadores itinerantes. Los apóstoles habían hecho un escrito donde ellos decían que no se podía quedar más de 3 días y al tercer día los tenían que despedir. No deberían de pedir dinero los que hospedaban. Y bueno, todo eso ya lo vimos en otras clases. Y la hospitalidad fue una práctica que es desde los tiempos de los patriarcas, desde Abraham, desde Lot. Posteriormente con Moisés fue establecido como un mandato de parte de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Y fue un mandato de parte de Dios para recordar al pueblo de Israel, que ellos mismos habían sido extranjeros. ¿Alguna vez usted ha viajado? Levanten la mano los que han viajado alguna vez. Casi todos. ¿Y los que no? Pues hay que viajar. Se cree. Pero predicando el Evangelio, ¿verdad? Deuteronomio 10, 19. Dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Era parte de la cultura, parte de los mandamientos dentro del pueblo de Israel, amar a los extranjeros. En Levítico 19:33, ahí atrásito, Levítico 19:33, dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Era era un mandato de parte del Señor atender a las personas que llegaban como extranjeros a las ciudades de Israel. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta la cama donde duermen? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen mi colchón es mi colchón?
¿Sí, ah? Mi colchón, mi almohada, mis cobijas. ¿Sí? ¿Sí les gusta la cama donde duermen? Bueno, la cama donde dormimos pues debe de ser un lugar rico, ¿no? Llegas cansado y este cuando era soltero, estudiambre dicen algunos jóvenes, estudié en bueno, lejos de mi casa, y mi colchón era de los de resorte, sí, sí lo han llegado a usar, y pues ya medio viejón y amaneces adolorido, ¿no? Entonces cuando tuve la oportunidad de comprar un colchón, pues compré un colchón más, no como el de ustedes, pero sí se defiende. Sí se acuestan allí y les da ganas de seguirle. Pero como cristianos, el colchón no debe de ser lo más importante. Vamos a ir a Mateo 8:18. Mateo 8:18. Hay gente que le gusta dormir en el suelo, ¿verdad? Bueno, pues cada quien. Mateo 8:18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchas veces nos toca ir a lugares de escasos recursos y debemos adecuarnos a lo que haya. Esto es porque no todos están dispuestos a dejar su cama. En la obra misionera algunos le batallan porque están acostumbrados a dormir en un cuarto solos, ¿verdad? No sé cómo sean tus hábitos, ni cómo duermas, ¿verdad? Ni quiero saber, pero cuando vas a la misión, a veces te toca dormir con otra persona y hay personas que roncan muy feo. Pero a lo mejor eso, pues no es tan grave, ¿no? Pero en las misiones hay camas que tienen chinches, pulgas, piojos, arañas. Y Jesucristo dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, que como cristianos tenemos que estar dispuestos a lo que haya. ¿Está dispuesto? ¿O está muy rica su cama? A mí me gusta mi cama, pero pues hay que obedecer al Señor, ¿no? Y cuando vamos a las misiones, pues vamos a servir. No vamos de paseo, de picnic, ¿verdad? Los hermanos nos ofrecen lo mejor que puedan tener algunos, ¿verdad? Que son desprendidos. Y lo mejor que ellos tienen, muchas veces no llena tu expectativa. Entonces, pero como cristianos debemos de estar dispuestos a todo. ¿Está dispuesto? Sí, a dejar su comodidad. Y bueno, también allí en Mateo 10, cuando el Señor manda a sus discípulos, ellos deberían de estar dispuestos a lo que hubiera, pero estamos viendo esto en el contexto de la hospitalidad. Versículo 5, Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y esto era un mandato del Señor, que si el Señor no lo dijera ahorita mismo, a ver, esta mesa se va a ir a los altos, allá, y allá, no lleve nada, ¿verdad? Aquellos a la costa, ¿verdad? Acá a la sierra, no lleve nada. ¿Se imaginan? Entonces, si tú eres un cristiano hogareño, ¿verdad? Que hay cristianos que no les gusta su casa y otros que sí, ¿verdad? Que están en su casa y pueden pasar horas allí y se sienten a gusto, ¿no? Pero hay otros que no buscan cualquier pretexto para salir, ¿verdad? Pero si el Señor dijera, se van a ir al sur de México o así, sin llevar nada. Señor, ¿pero dónde me voy a quedar? Pues en un petate. ¿Sí conocen el petate o han escuchado hablar? Es una de palma, ¿verdad? Es un tapete como de palma y ahí. O en una cama de madera, bueno, donde les toque. Y esta era la forma como se desarrollaba el evangelio en aquellos tiempos. En nuestros tiempos, pues es un poquito diferente, pero como cristianos debemos de estar dispuestos a lo que Dios ponga delante de nosotros. Y regresando ahí a 3 de Juan 1:5, habla de que Gallo, este cristiano, era un cristiano que hospedaba, que prestaba un servicio a Dios. Y cuando ustedes hospeden, hermanos, tienen que saber que es un servicio al Señor el que están haciendo, porque dice allí, versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Todo lo que nosotros hagamos cuando hospedamos debe de ser como para el Señor. No debemos de considerar tanto el aspecto de la persona o no, sino que es para el Señor. Debemos de hacer bien este trabajo, lo mejor que podamos, ¿verdad? En tus posibilidades. Puede ser que no tengas un colchón muy agradable, ¿no? Pero si tienes uno de resorte y es el único colchón que tienes, pues dáselo al que vas a hospedar y tú te puedes quedar en el piso. Pero se tiene que ver que lo estás haciendo de la mejor manera. Cuando íbamos a misiones a Melaque, fíjense que en algunas ocasiones no teníamos la gasolina completa, nada más teníamos para ir, pero para regresar no. Y estábamos pasando una situación difícil, pero estábamos dispuestos a servir. Y pues nos íbamos a la misión, le poníamos, no sé, 300, 400 de gasolina, y allá el Señor proveía todo. Nos proveía la comida, el hospedaje, y a veces nos daban una ofrenda para la gasolina. Había algún hermano que llegaba y decía, hermano, tenga esto para su gasolina, porque en ese tiempo era una misión donde no pedíamos ofrenda ni diezmos todavía, estaba empezando. Y claro, nosotros no pedíamos, que esa es una de las cosas que un misionero no debe de hacer, pedir o exigir o mostrar o de cierta manera hacer saber que no tiene dinero. ¿Sí me explico? Es como si yo ahorita les dijera, hermanos, pues fíjense que me quedé sin trabajo. Y inconscientemente o conscientemente estoy diciendo algo como manipulándolos
para que alguno de ustedes diga, ay hermano, fíjese que el Señor puso en mi corazón darle una ofrenda, ¿no? O sea, el misionero tiene que ir en fe sin decir que no tiene. ¿Sí me explico? Entonces, pero Dios siempre suplía. Nunca faltaba algún hermano que nos ayudaba en nuestros gastos. Pero por eso es que los hermanos tienen que tener, o tenemos que tener, sensibilidad espiritual y discernimiento, porque si llega alguien a predicar la palabra, pues tú tienes que cooperar, corresponder con la hospitalidad y con el apoyo en lo que tú puedas. Y pues, ¿a cuánto les gusta hospedar? Levanten la mano. Por fe. Fíjense, ahí esta persona, Gallo, dice ahí la Biblia, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Cuánto les gusta hospedar desconocidos? Pues, bueno, pues tengan cuidado porque luego hay cada vivo, ¿no? Pero cuando vamos a misiones, generalmente los pastores que nos reciben nos dicen, ¿cuántos son? ¿Cuántos vienen? No, pues que somos 10 o 20. Y pues te va a tocar de todo. En alguna ocasión fuimos a misiones a Mérida. Hubo un campamento de jóvenes y fuimos allá a la casa de oración de Mérida y nos recibieron muy bien. Los pastores nos dieron su recámara y nos recibieron con regalos, fíjense. Íbamos mi esposa Isuria, mi hija y yo. Pero al siguiente día que íbamos a ir al campamento, nos tocó, bueno, allá la costumbre es que se duermen en hamacas. ¿Alguien ha dormido en hamaca toda la noche? ¿Sí? Bueno, pues yo no, o sea, la primera noche que nos quedamos en la casa del pastor fue algo padre, ¿no? Que tenía aire acondicionado y estaba muy bien. Pero las siguientes 2 noches, que fue el campamento, nos quedamos en la orilla del mar, pero no había camas. Era hamacas y como pudimos conseguimos una cama inflable, pero usted sabe que un inflable, bueno, al menos yo no me acostumbro ahí. Pero como la hamaca no pude dormir en la hamaca, me bajé al suelo y en la madrugada sentí que algo caminaba aquí. Era un cangrejo o no, sí, un cangrejo acá. Mollo les llaman también, ¿verdad? Y bueno, hay muchas anécdotas, pero tenemos que estar dispuestos a lo que haya cuando les toque salir. Vamos al versículo 6. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Era una persona muy amorosa, Gallo. De hecho, Romanos habla de que Gallo era el hospedador del apóstol Pablo cuando viajaba a esa ciudad. Y aquí nos habla de que debemos de hospedar con amor, no por fuerza, ¿verdad? No debemos de hospedar por quedar bien con alguien o con los pastores. Tenemos que ser movidos por el amor de Dios. Y Jesucristo en su ministerio hubo gente que lo recibió bien. Miren, vamos a Lucas capítulo 7. Hubo gente que lo hospedó bien y otros que no. Ahí en el capítulo 7, versículo 36 de Lucas, vamos a ver la historia de Jesús y el fariseo. Lucas 7, 36.
Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Quién era el anfitrión? ¿La mujer o el fariseo? El fariseo. Pero vemos la actitud de esta mujer hacia Jesús. Cuando ustedes les toque hospedar a alguien, deben de tratarlos bien. Muchas veces cuando viajamos, a veces se nos olvida la toalla, o a veces se nos olvida el jabón, o la pasta de dientes. Entonces el anfitrión, el que recibe a los hermanos, si está en su posibilidad, es, hermano, aquí está una toalla, una pasta de dientes, un cepillo, lo necesario, ¿no? Lo básico. No, ¿sabe qué? Ahí está ese cuarto, ahí métase donde quiera, ahí, si se quiere quedar. No, debe de haber una atención. Y esto fue lo que Jesucristo le reprochó al fariseo. Fíjense, vamos al 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era una costumbre, hermanos, los que llegaban de viaje, o los que eran invitados, lavarle los pies o darles agua para que se asearan. Entonces, cuando ustedes hospeden, tienen que hacerlo de la mejor manera. Si se comprometen a hospedar, tienen que prepararse. ¿Con qué? Con alimento, tiene que hacer si son 3 días de congreso de mujeres, o son 3 días de congreso de jóvenes, o son 3 días de algún congreso de matrimonios, y se pide apoyo para hospedar, entonces tienes que hacer una listita, a ver, yo puedo hospedar a 5, y pues las mujeres principalmente, ¿qué voy a dar de desayunar? ¿Qué voy a dar de comer? ¿Qué voy a dar de cenar? Y esto es algo bueno, hermanos, y esto es algo que el Señor nos muestra aquí en su palabra. Atenderlos bien. Cuando es un predicador, hermanos, cuando es un pastor, un misionero, que el misionero no se preocupe por hacer de comer o hacer de cenar. A nosotros nos tocó ir a Talpa de Allende 5 años, hermanos. Los 5 años, nuestras necesidades estaban cubiertas. Llegábamos y una hermana nos daba de comer. Digo, no se lo pedimos, o sea, no crean que llegamos y a ver dónde voy a comer y mañana dónde toca el desayuno. No, porque esa no debe de ser la actitud del pastor o de un misionero. No vamos a pedir, vamos a dar, pero por otro lado, los que reciben deben de ser personas que estén dispuestas a cooperar. Por eso el tema es la hospitalidad y el apoyo a los hermanos. Y fue una bendición, siempre recordamos esa misión con mucho cariño, con mucho amor, porque nos trataron muy bien. No teníamos nosotros necesidad de, si llegábamos el sábado, por ejemplo, nos hablaba la hermana y nos decía, hermano, ¿a qué hora van a llegar? A las 2. A las 2 va a estar la comida. A veces pasábamos a comer en el camino y les decíamos, hermana, no, ahora vamos a llegar directo al servicio a las 5. Para la cena, ya estaba. Miren, siempre cenamos, casi siempre, yo creo que un 90%, frijolitos de la región, frijolitos con queso, una salsa martajada, ¿así se llama? ¿Sí se llama así o no sé? Bueno, así. Bien rico, hermanos. Bien, de repente era de que
hermano, ahora vamos a ir a las, ahora, porque luego decían los hermanos, no, ahora que cene con nosotros los pastores. Íbamos a cenar y, hermano, les compramos unos tamales. Siempre era una bendición, hasta estaba más cachetoncito. Siempre desayunamos, siempre comíamos y cenábamos en la misma casa con la hermana Lola. Y siempre desayunábamos con el mismo hermano los 5 años. La misma hermana, bueno, desayunábamos en otra casa. Siempre. Y bien lindos los hermanos. La hermana era de que, hermano, su yogurcito con papaya y granola. Y luego le hicimos chilaquiles. Y luego que ya sabían el café, ¿no? Porque luego van conociéndonos y ya saben. Nosotros no pedíamos, pero ellos van conociendo. Decían, pues esto. Y la comida siempre como, bueno, ahora me los voy a llevar yo. Y ahí andábamos por todas las casas con los hermanos. Siempre nos gustaba ir a la casa de unos hermanos que eran de escasos recursos, pero se sentía esa fraternidad, ese amor. Era muy padre. Eso fue toda una experiencia, hermanos. Y durante 5 años, un hermano nos dijo, hermanos, si la hermana Lola no tiene para darles de comer, en mi casa hay. Siempre y cuando ustedes se adecúen a lo que hay, ahí está. Y hay gente que tiene un don de servicio. Y que no lo ve como una carga, porque estamos viendo que Gallo hospedaba con amor y se recibe con amor, se siente que te lo están dando con amor. Es algo pues muy, muy padre. Y este Simón, pues sí, te invitamos a comer Jesús a nuestra casa, pero ni le dio beso, ni le dice aquí versículo 44. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Entonces, si ustedes hospedan, que es una práctica que no se debe de perder en la iglesia, háganlo lo mejor que puedan, lo mejor, porque lo están haciendo ¿para quién? Para Dios. Si la persona a la que ustedes hospedaron no les da gracias, no importa, porque lo están haciendo ¿para quién? Para Dios. Esa debe de ser la forma. Cuando Jesús va con Marta y María, recordemos que mientras Marta estaba afanada y turbada porque con muchos quehaceres, María estaba a los pies de Jesús atendiéndolo. Si ustedes reciben hermanos, atiéndanlos. O sea, no van a recibir a lo mejor como esta hermana que les digo que nos sorprendió, porque durante 5 años, a lo mejor si tú recibes un fin de semana, pues sí, pero a ver, 5 años, no es fácil. Y si ustedes hospedan, pues atiéndanlos bien, qué te hace falta, qué no te hace falta. No los dejen así como Marta, pues ahí solitos viendo la televisión o solitos en la cocina. Ahí está su comida, hermano, coma, ya que termine de comer, pone ahí el plato en este lugar porque tengo cosas que hacer. No, hay que ser buenos anfitriones. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó, ¿verdad? Y él recibió a Jesús. En el versículo 5, Lucas 19:5, dice: Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esa palabra pose es que se iba a quedar allí.
que ahí se iba a hospedar, a dormir. Y entonces él descendió a prisa y le recibió enojado, le recibió con gozo. Y nosotros cuando hospedemos debe de ser con gozo. Esto es pues un mandato y es algo que el Señor espera de nosotros. Vamos ahora a Mateo capítulo 25. Ojalá que cuando ustedes viajen a las misiones les toque una buena persona que les hospede. Pero si no, tenemos que ser fieles y ser agradecidos también. Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, si tú hospedas, es como si estuvieras hospedando al Señor. Con ese entendimiento lo debemos de hacer. Así que tenemos que hospedar a las personas con amor, siempre y cuando podamos, ¿verdad? Pero creo yo que sí podemos hacer un esfuerzo y hospedar. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9, nos dice que debemos de hospedar sin murmuraciones. Y esto es común cuando hospedamos a alguien. Debemos de evitar hablar mal del que estás hospedando. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Fíjate, en una ocasión hospedé a un hermano, pero no fue por causa del evangelio, sino porque él vino a trabajar acá a Guadalajara. Y pues ya andaba hablando mal de mí. Decía que yo no oraba, fíjense. Decía, no, el hermano no ora. Bueno, pues es que no iba a orar enfrente de él, ¿verdad? Pero yo creo que esperaba escuchar mis gritos, ¿verdad? Mis lamentaciones acá. Y él empezó a hablar mal. Entonces lo que hice fue, como era por cuestión de trabajo, pues hermano, pues ya te apoyé un tiempo, ahora es tiempo de que busques un lugar. Pero cuando es por la obra, uno tiene que cuidar su boca, de no hablar más, porque luego a veces han hospedado o se ha hospedado a personas y de repente empiezan a hablar mal de los pastores, de los líderes y de los servidores. No. Por eso aquí dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Si alguien quiere hablar mal de un pastor, tú lo debes de frenar y decirle: mira, si tú tienes algo contra el pastor o contra el líder o contra tal persona, ve tú y habla con él, a mí no me digas nada. Porque eso también era, es típico, ¿no? De que hospedas a alguien y al rato te meten en un problema. Y es que el hermano dijo que fulano de tal hizo esto. No, cuando hospeden, sean sabios, no toquen temas que no edifican. Más en las iglesias chicas, bueno, también en las iglesias grandes, pero si se disciplinó a una persona, luego empiezan a preguntar: oye, ¿qué pasó con fulano que disciplinaron? Oye, ¿qué pasó con fulanita que disciplinaron? No, yo me he enterado, ¿verdad? Y se duermen hasta bien noche, que eso es otra cosa. Si te están hospedando, tienes que ser respetuoso de la casa donde estás. Si es una pareja de ancianitos, a lo mejor a las 10 de la noche ya están bien dormidos. O depende de la cultura. Allá en mi casa a las 9 de la noche ya está apagada la luz. Entonces, pero a veces en las misiones se le ha batallado con personas que son las 2 de la mañana y siguen hablando. Y luego llega el hermano que hospedó con el pastor que va al frente del grupo: oiga, hermano, fíjese que
La vez pasada no me dejaron dormir estos muchachos o estas personas. Entonces hay que ser prudente cuando hospedamos. Si ustedes les toca viajar, tienen que ser prudentes en el lugar donde les toca quedarse. Y si esa familia se duerme a las 11, pues a las 11. En una ocasión nos quedamos en una casa y a un lado, exactamente la pared de nuestra habitación era la misma pared de un burdel y había música hasta la 1 de la mañana. Y bueno, Señor, quítalos, quítalos, y nunca los quitó el Señor. A lo mejor quería que creciéramos, ¿verdad? En paciencia, en amor, pero diario nos despertaba. Allá en Talpa, donde estuvimos, pues las peregrinaciones a las 4 de la mañana, la banda, los cohetes. Lo bueno que yo tengo un sueño profundo, hermanos, gracias a Dios. Entonces difícilmente me despierto, pero fue en ese entonces cuando nació Suria, nuestra hija. Bueno, pues Dios le dio la gracia también. Los cohetes, los cohetes, ¿verdad? Y ella así dormidita. Pero sí tenemos que procurar ser de bendición, no levantar problemas, hacer chismes. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno quiere ser pastor aquí, es un requisito que sea un buen hospedador. La hospitalidad es algo que tenemos que ser todos como cristianos, pero si alguien anhela ser un pastor, pues debe de ser alguien que sepa hospedar. Amén. Palabra fiel, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y luego ¿qué dice? Hospedador. Apto para enseñar. Este es un requisito. También lo dice en Tito, allá adelante. Tito 1:7. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Así que si alguien se quiere quedar en mi casa, le voy a dar mi cama. Le voy a dar ahí la cama. Y aparte le acabo de poner aire acondicionado, así que no se preocupen, van a dormir bien. Pero si un pastor o alguien que está en el liderazgo no hospeda a nadie, pues no es apto para el ministerio. Ahora, hospedar, hermanos, habla hasta, cuando uno estudia esto sobre la hospitalidad, también es como un tipo de la salvación. ¿Por qué? Porque somos huéspedes, nosotros estamos hospedando, ¿verdad? Al Señor Jesús en nuestros corazones, al Espíritu Santo. Entonces, este tema de la hospitalidad, pues habla de algo también más profundo, pero que no lo vamos a ver ahora. Cuando hospedamos, hay recompensas. Vamos a 2 de Reyes 4, por favor, 2 de Reyes 4:8. Siempre que alguien sea una persona que hospede, siempre Dios lo va a bendecir. Nosotros vimos que este matrimonio que nos hospedó durante 5 años en esta misión, nunca les faltó nada, hermanos. Miren, su alacena siempre estaba llena. Siempre fueron hermanos bendecidos y siguen siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque saben dar. Nunca pasaron ellos, en el tiempo que estuvimos ahí, nunca pasaron por necesidad económica, fíjense. Qué bueno, ¿no?
Entonces, una persona que hospeda a alguien, y más si es alguien que está sirviendo al Señor, Dios lo va a bendecir. Fíjense, Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y hay hermanos así. Hermano, si usted viene acá, dígame, hermano, le vamos a llevar al mejor mole de la ciudad, ¿verdad? O si viene para acá, hermano, quédese en mi casa. Siempre hay gente así. Yo espero que aquí haya algunos también que sean así, que tengan ese corazón de hospedar. Pero bueno, en todas las iglesias siempre hay gente con ese corazón. Y esta mujer le insistía: Eliseo, ven, pasa a comer con nosotros. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Es que tremendo. Hay gente así, hermanos, que va uno a las obras, a las misiones y dice: hermano, las veces que usted guste, quédese en nuestra casa. Y ha habido gente que dice: hermanos, necesitamos un pastor en este lugar. Somos 10 familias y ocupamos un pastor. Mándenos a alguien. Y aquí le vamos a dar comida, le vamos a dar casa y les vamos a dar todo. ¿Cuántos se quieren ir? Sí, ándale. Y hay gente así, con este corazón de dar. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a la sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, como diciendo: yo no necesito nada, todo está bien. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un niño. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Ven que hay recompensa? Y el Señor dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. O sea que si reciben al profeta, al profe, más que tienen que darle de comer bien, al profeta, recompensa de profeta recibirán. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A lo mejor tú dices: yo no puedo dar mucho, pero ¿puedes dar un vaso de agua? Mira, aquí está mi vaso de agua. Pero si recibes a alguien, yo estoy seguro que puedes dar más allá que un vaso de agua. Recompensa tendrás. De esta manera, hermanos, nosotros apoyamos a la obra del Señor. Versículo 7, tercera de Juan 1:7. Dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cooperar con la verdad. Ahora, quizás usted dice: hermano, pero yo nunca he hospedado a nadie.
Y sinceramente no sé si algún día hospede a alguien, hermano, porque luego a veces la iglesia es tan grande que no conocemos a todos y quizás esta sea tu situación, pero estudiando esto dije, Señor, ¿y qué con los que nunca han hospedado a alguien? Y el Señor me mostraba que si bien tú no has hospedado a alguien, puedes ofrendar a la ofrenda misionera. Quizás dices, bueno, la verdad es que mi casa nada más es un solo cuarto y somos 10. El hermano aquí va a estar bien incómodo, pero puedo ofrendar el primer domingo de cada mes, ¿verdad? En la ofrenda misionera, 500 pesos, 200 pesos. Y de esta manera seguir apoyando. Pero de una o de otra manera nosotros podemos apoyar, colaborar con la obra del Señor. Si algún día, hermanos, se anuncia en la iglesia, se ocupa quien hospede, levanten su mano, hermanos. Levanten su mano, la verdad, es que es muy importante. Y no se quejen de los que hospedan. Sean buenos hospedadores, buenos anfitriones. Amén. Miren, en el Congreso de Jóvenes, habían jóvenes que no traían para la comida, de verdad, que con trabajo pudieron conseguir para su pasaje y las personas que los hospedaron les apoyaron con todo. Ustedes pueden ser de bendición. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces. Señor, queremos hospedar. Tu palabra dice que algunas personas, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nosotros, Señor, también queremos ser buenos hospedadores, buenos anfitriones. De lo que tú nos has dado, nosotros también saber dar a nuestros hermanos. Y de cierta manera o de alguna manera también apoyar a la obra misionera. Gracias, Señor, por lo que tú haces y que esta palabra, Señor, quede en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.